Se desataba la polémica respecto a una publicación que hizo un medio digital hablando sobre la situación de las personas que padecen de VIH, ¿sí? Muchos estuvieron a favor, otros en contra. Específicamente hablamos de esta publicación. Condenados a muerte, decía el titular. Bueno, queremos también nosotros de alguna manera desmentir rotundamente y ayudarlos a todos a poder educar y a poder saber mucho más acerca de la situación de las personas que padecen VIH y sobre todo los tabús que tenemos respecto a esto. Una de las respuestas que queremos compartir, Daisy, dice lo siguiente: ¿en serio con este título se creen vanguardistas, frescos intelectuales? Creo que ni... Habla de dos periódicos bastante amarillistas. Creo que ni ellos se atrevieron a publicar algo similar. En personas que no están bien informadas, ese título genera terror y rechazo. Justamente esas dos palabras son las que queremos desterrar en torno a esta situación. ¿Y cómo lo hacemos al respecto? ¿Cómo educar e informar sobre este tema? Francisco Benítez, abogado de las diferentes ONGs. ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Gracias por el espacio. Realmente la publicación desata varias discusiones y discusiones que refuerzan situaciones negativas que se vinieron trabajando durante años, varias organizaciones tratando de relevar la estigmatización que existe en Paraguay en relación a las personas que viven con VIH. No es cierto que las personas que viven con VIH están determinadas o van a morir o podemos asociarlo con una persona que está muerta. Hoy día la ciencia está muy avanzada y existen tratamientos para las personas que viven con VIH y ya nadie básicamente muere de VIH. Eso hay que entenderlo también y forma parte del tabú. Nadie muere de VIH. Lo que hace que una persona muera es la enfermedad que como consecuencia del virus que está dentro del cuerpo bajan las defensas, hace que la enfermedad se cronifique y por una falta de tratamiento la persona termina muriendo a consecuencia de la enfermedad. ¿Y en qué sentido se convierte en una publicación negativa? Esto porque refuerza los estigmas y esto lo que hace es que las personas no quieran hacerse las pruebas, no quieran conocer su estado serológico y no quieran asistir a los servicios de salud. De esta manera, y si bien es cierto el derecho a la comunicación, el derecho a informar es un derecho que tienen todas las personas, este derecho también tiene ciertos límites y los límites son que la información debe ser veraz, debe estar actualizada y debe tener una base científica. Entonces, desde ese lado, desde la red, vemos preocupantes los términos que se han utilizado en estas publicaciones. Exactamente, y justamente, así como bien decía, provoca ese rechazo social y hay mucha discriminación. Por más de que de alguna manera hay tantas ONGs que van combatiendo sobre eso, claro. Y hasta el tema del contagio, no querer acercarse inclusive a las personas de... Por eso es importante el término de los lenguajes que usamos, porque el lenguaje crea realidades. Repite algo y quedará dice una máxima. Y es muy importante en esto, reforzamos la idea de que el VIH es muerte, es significativo de muerte. No, en realidad no. Y además reforzamos con esta idea de que hay grupos de riesgo, poblaciones de riesgo. ¿A qué me refiero? Que ciertas personas que pertenecen a ciertos grupos son las únicas personas que pueden estar afectadas por el virus. Y no es cierto. Hoy día eso está desmentido, digamos. Sabíamos de que eso no era así, pero hoy día científicamente y estadísticamente está desmentido. Vamos a ver que en las estadísticas del PRONACIDA, que es una institución del Estado que registra cada año nuevas infecciones, en sus registros tienen de que el 98% de casi todos los años el modo de transmisión del VIH se da a través de la vía sexual. De la vía sexual. Entonces tenemos, por ejemplo, que se sigue manteniendo, no va bajando y va preocupando porque dentro también de esta franja etaria de nuevos registros estamos entrando los jóvenes. Una consulta respecto a eso, bueno, el 98% es vía sexual, también sabemos que puede ser por transfusión de sangre, no sé, de repente si te haces un tatuaje en un lugar que no cumple con las condiciones de salubridad, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de transmisión vía sexual, ¿se puede prevenir el contagio con el uso de preservativos o esto no previene el contagio? Bueno, debemos de dejar claro que el preservativo tiene un nivel de eficacia en porcentaje de acuerdo de cómo las personas utilizan.
Es cierto que el preservativo lo que hace es disminuye el riesgo a la transmisión dependiendo de cómo se usa. Okay. Es uno de los métodos de protección que hoy tenemos a mano y que todo ciudadano tiene y que debe usarlo de manera responsable. Entonces es uno de los medios que tenemos en relación a los preservativos, y por supuesto cada uno opta también, es la fidelidad, es la abstención, son los otros medios en que uno, pero son decisiones personales, pero desde el punto médico es por ahora los preservativos como el único mecanismo. También se hablan actualmente de otras medicaciones que se pueden tomar como preventivas, pero que todavía no están comprobadas, es decir, no es que no están comprobadas, sino no se asume todavía como una política en Paraguay. Y dentro de ese rango de personas, Francisco, que decías de 98%, nos decías que sobresalen los jóvenes. Bueno, tenemos una franja etaria bastante sensible que van, digamos, desde los 14 a los 34 años, y ya tenemos también niños y niñas dentro de esta franja, es decir, niños y niñas que, cuando hablo de niños y niñas estoy hablando de una franja etaria de 10 años para arriba, donde ya viven en Paraguay con VIH. Y esto tiene que ver... estas personas niñitas de 10 años, ¿por qué están? Bueno, en muchos de los casos también pueden ser a través vía sexual. Esa es la parte preocupante, porque seguimos negando educación a la ciudadanía, seguimos discutiendo si los educamos o no los educamos en temas de sexualidad integral, cuando decimos y sostenemos que la educación debe venir después, en la época de la facultad tenemos niños y niñas. Y acá es lo preocupante que estos niños y niñas, de alguna manera, por alguna situación, ya van, digamos, teniendo relaciones íntimas, y lo peor de todo es que van teniendo esas decisiones sin tener suficiente información cierta y verdadera que es. Que en líneas generales, digamos, es la clave. Y bueno, en base a esto, a esta publicación que también nos llegaba y a todas las reacciones que generaba abogado Francisco, queríamos también que la gente sepa, ¿verdad? Que de ninguna manera una persona que padece VIH está condenada a muerte, que no te vas a contagiar porque te saluda, porque te toca, porque te da un abrazo, porque hablas con él. Así que, bueno, instamos también a las personas que se realicen sus análisis, cada cuánto hay que hacer para cerrar un poco. Hoy nosotros no podemos hablar y decir, mirar a una persona y decir, esa persona vive con VIH. El análisis es el único medio que nos puede definir. Y además también la gente tiene que saber que el hecho de que no tenga o no crea o haya tenido una situación de riesgo, porque ya hablamos de conductas de riesgo. Conductas de riesgo me refiero a una persona que cuando decidió tener relaciones no utilizó los medios preventivos posibles, y entonces la manifestación se puede dar del virus de acá a 5 años, de a 10 años. De ahí la importancia de acercarse a los centros de salud y hacerse la prueba. Y también recordarle a la ciudadanía que existe una ley, la 3940, que está vigente del año 2009, prohíbe la discriminación, hace que el test sea voluntario, el resultado es confidencial, ningún médico, ninguna empresa o sistema educativo puede exigir eso como una condición. Y por sobre todas las cosas, esta ley establece que la educación es el medio más eficaz de prevención en la respuesta al VIH en Paraguay. Y nadie tiene que tener miedo de una persona que vive con VIH. Eso no se transmite por un abrazo, no se transmite por conversar en un espacio. Por eso, de ahí que nosotros instamos que cuando hablamos de VIH no hablamos de contagio, hablamos de transmisión. Porque el contagio lo que refiere es que una persona es peligrosa por compartir contigo un espacio. Perfecto, ahí aprendimos algo más entonces también en esta charla. Muchísimas gracias por visitarnos, y bueno, estamos también nosotras siempre a disposición para todo lo que ustedes quieran dar a conocer en pos de seguir informando y educando a toda nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias por el compromiso de ustedes de dar buena información actualizada y por sobre todas las cosas información veraz. Así mismo. Bueno, excelente nuestra charla con Francisco Benítez, abogado en representación de las diferentes ONGs, cómo educar e informar acerca del VIH-Sida. Sigue nuestro espacio de salud.